Estamos a 200 suscriptores de ser 7000 en el proyecto Voces de la Noche. Por favor, apóyanos suscribiéndote, activando la campanita de notificación. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La hija de la bruja. Soy investigador privado. Para dedicarme a esto, tuve que estudiar criminología, que, por cierto, no es algo fácil. Para empezar, cuando yo estudié en la universidad, no había muchos institutos que contaran con la carrera. Para poder graduarme, tuve que acumular 180 créditos en poco más de 3 años. Mi trabajo, la mayor parte del tiempo, no es tan interesante como suena. Sí hay casos en los que todo parece de película, pero son muy pocos en realidad. Hay muchos mitos de qué es lo que hace un investigador privado. Básicamente, lo que hace es investigar a petición del cliente a una persona o un grupo de personas. Debemos averiguar todos los movimientos de quien se nos solicita investigar, qué hace, cuándo, dónde y con quién. Al final, se hace un reporte y por lo general se le entrega al abogado del cliente. Aunque he tenido clientes que han contratado mi servicio para otros fines alejados del rubro legal. En este trabajo hay que hablar con mucha gente. Se duerme realmente muy poco. Hay que infiltrarse en lugares y de vez en cuando se rompe un poco la ley. Pero si eres bueno en un trabajo, como en mi caso, se puede cobrar bastante bien. Quiero platicar del que, sin lugar a duda, ha sido el caso más intrigante en el que he trabajado alguna vez. Esto sucedió hace más de 10 años, en una de las delegaciones del que en aquel entonces se llamaba DF. Espero entiendan que habrá algunos detalles que no puedo revelar porque, para empezar, este caso lo investigué de forma ilegal. Una noche, una madre preocupada hace una llamada a emergencias. Resulta que su hija Sofía no había regresado a casa. La última vez que la vio fue cuando le dio el lonche para que se fuera a la secundaria. La angustiada madre es ignorada por completo y le dicen que debe esperar más tiempo para que las autoridades intervengan. La mujer se niega a esperar y me contacta. Yo me presenté en su casa a la brevedad. Sí me preocupé al principio. La casa era antigua, en una colonia de bajos recursos. No me malentiendan, no quiero que se tome a mal, pero mi trabajo cuesta y mi familia no come agradecimientos. La casa era rara, tenía cosas extrañas colgadas en la puerta y ventanas, símbolos dibujados en las paredes y un árbol peculiar afuera. Ya pasaba de la medianoche cuando llegué a la casa de la mujer. Estaba muy alterada y no era para menos. Le pedí que me contara todo lo que pudiera sobre su hija, sus amigos, los lugares que frecuentaba, si tenía novio, si había notado cambios en el comportamiento de la menor. Fui a su cuarto, buscamos alguna nota, pero no había nada. Al menos podíamos descartar una huida o suicidio premeditado. Volvimos a la casa y con mucha pena le dije a la señora cuál era el costo de la investigación. Yo cobro por día de trabajo, con la garantía que cada día tendré información nueva relevante. Otra de mis garantías es que, por ejemplo, si me pagaron por adelantado un mes y yo resuelvo el caso en 2 semanas, regreso el dinero restante. Yo le expliqué todo eso a la mujer. Ella fue a un mueble que tenía en su pequeña sala y sacó 3 fajos de billetes. Era muchísimo dinero. Me lo entregó todo junto con una fotografía reciente de su hija. Me dijo que ella era lo único que tenía y lo más importante de su vida. Su esposo y su otro hijo habían muerto en un accidente en el transporte público. Tomé la fotografía y antes de aceptarle el dinero, le pedí que me dijera de dónde había sacado semejante cantidad. Me dijo que era bruja y que eso eran todos los ahorros de su vida. Esos 3 fajos de billetes eran 30 años de hacer trabajos de brujería. Su voz y su mirada fueron tan convincentes que supe que me estaba diciendo la verdad. Fue en la primera semana de agosto de aquel año que un amigo que tenía en la policía
Me informó que habían encontrado un cuerpo que coincidía con la descripción de Sofía. Fui a la estación. Mi amigo me mostró las fotografías y todo coincidía. Estatura, color de piel, cabello y ojos. Aún traía el uniforme puesto. Estaba descalza y no estaban sus lentes. Solo faltaba que la madre identificara el cuerpo. Solo había una cuestión. El rostro de Sofía estaba irreconocible. La habían golpeado demasiado. Fui con la madre y le informé que había aparecido un cuerpo que podría ser el de su hija. Ella se desplomó, quedó inconsciente. Como pude, la hice volver en sí. Era una escena desgarradora. Me dijo que quería ver el cuerpo. Le advertí que quizá se podría llevar una impresión muy fuerte por el estado del cuerpo, pero ella insistió. La llevé en mi auto hasta la morgue y ambos entramos con el cuerpo. Si era la hija de la señora. Jamás me había tocado presenciar a una madre sufrir tanto por la muerte de un hijo. La mujer me dijo que quería estar un momento a solas con el cuerpo. Así que el forense y yo nos quedamos afuera. De pronto, la mujer empezó a hablar en otro idioma. No lo sé. Gritaba, pero no con sufrimiento, sino como si estuviera rezando o algo parecido. Eso duró unos 5 minutos. Luego, un viento caliente salió por las orillas de las puertas de la morgue. Hasta un ligero resplandor verde se pudo ver. Y no lo sé. No alcanzo a comprender. Yo solo les digo lo que el forense y yo pudimos ver. La mujer salió y me pidió que por favor la llevara de vuelta a su casa. En el camino le pregunté si quería que yo le ayudara con lo del funeral y me dijo que no se haría nada de eso, que ella ya había sacado la esencia de su hija del cuerpo y que lo llevaba en un relicario, que lo pondría junto con la esencia de su esposo y de su otro hijo. Eso me dio un poco de miedo, pero supuse que eran cosas que las brujas hacen con sus familiares. Llegamos a su casa y la acompañé al interior. Quería asegurarme que la señora estuviera bien dentro de lo que cabe. Ya estaba sacando el dinero para devolvérselo cuando me pidió que me sentara. Me dijo que ella sabía quiénes habían matado a su hija, que había podido verlos. Me explicó que había hecho un ritual que le permitía visualizar los últimos momentos que había vivido su hija. Me dijo sus nombres: Santiago H., Mateo G., Leonardo M., Emiliano L., Diego P., Ángel R., Jesús S. y Gael C. Afirmó que todos ellos iban a morir en menos de 90 días, que ella misma los iba a matar a todos. Yo le pregunté por qué me estaba diciendo eso. Me respondió que yo debía asegurarme que en verdad murieran, que me quedara con el dinero y que encontrara a los 8 hombres responsables de la terrible muerte de su hija, que estuviera al pendiente de todos ellos durante 90 días, hasta que todos estuvieran muertos, y que por favor la mantuviera informada. Antes de irme, me dijo que debía buscarlos en el orden en que ella los había nombrado, ya que sería en ese mismo orden en el que irían muriendo. Esa misma tarde comencé a buscar a Santiago H. Primero fui al lugar donde habían encontrado el cuerpo de Sofía. Ahí cerca, como unas 3 cuadras, había un bar que tenía muy mala pinta. Entré, fui a la barra y pedí un trago. Le saqué plática al que atendía y le dije que estaba buscando a 2 tipos, uno que se llamaba Santiago y otro que se llama Gael. Si encontraba juntos a 2 sujetos con esos nombres, creo que sería muy posible que se tratara de los hombres que la bruja afirmaba que eran los responsables. Para mi sorpresa, el señor que atendía el bar me dijo que él conocía a 2 tipos con esos nombres, que cada año venían a la zona de vacaciones, que eran motociclistas. Me preguntó si yo también andaba en moto, y le mentí diciéndole que sí, que para eso los estaba buscando. Él me dijo que habían estado ahí 3 días antes, y que seguro regresarían pronto. Le pregunté si había problema con que yo estuviera en su establecimiento hasta que volvieran, que en verdad quería hablar con ellos. El señor me respondió que no había ningún problema,
que podría volver todos los días y estar ahí por horas, y mientras estuviera consumiendo no habría ningún problema. Estuve yendo a ese bar por 4 días hasta que una noche entraron y el tipo de la barra me dijo que allí estaban. No solo eran 2, eran 8 tipos los que estaban entrando. Resulta que todos eran amigos y que ellos conformaban un pequeño club de motociclistas. Tomaron una mesa y me acerqué con ellos. Les pregunté si podía sentarme, que había escuchado que tenían un club de motos y que estaba interesado en unirme. Me vieron raro y me ofrecía pagar todo lo que tomaran, y así fue que me aceptaron. Ya estando ebrios, fueron hablando un poco de más. Tenían los mismos nombres y los mismos apellidos. Todos eran de diferentes ciudades y estados. Se habían conocido en una exposición de motocicletas 10 años atrás. Solo uno de ellos era de ahí, del DF. Era en la casa de él en la que se quedaban cuando iban de vacaciones. Estuve platicando con ellos hasta que cerró el bar, que fue como a las 4 de la mañana. Al final salimos todos juntos. Fuimos hasta donde estaban sus motos y les pedí una fotografía. Ellos regresarían todos a Nuevo Laredo y de ahí se iría cada quien a su ciudad. Para este punto yo ya sabía qué paradas harían, cuáles serían las rutas que tomarían y cuándo llegarían a Nuevo Laredo. Así que decidí esperar en la Ciudad de México, siempre estando al pendiente de que hubiera algún accidente de carretera que involucrara a motociclistas. Nada ocurrió, así que tomé un vuelo a Monterrey y de ahí un autobús a Nuevo Laredo. Llegué un día antes y me puse a esperarlos. En efecto, al día siguiente llegaron y los empecé a seguir. Todos pasaron la noche en la casa de Santiago. Él era de ahí y al día siguiente todos se fueron. Ese mismo día, mientras seguía a Santiago, él tuvo un brutal y rarísimo accidente. Estaba yendo por la calle que da a la plaza de toros. Ahí hay unas vías del tren que, por cierto, se estaba acercando. Por lo mismo, todos los vehículos estaban detenidos, pero Santiago, por alguna razón, decidió adelantar la fila. Intentó ganarle al tren, pero la llanta trasera de su moto se salió y él cayó. El tren le pasó por encima. Le mandé una carta a la bruja informándole lo que había pasado. De ahí me fui a Monterrey. Ahí vivía Mateo, era trabajador de una empresa de tecnología. Lo estuve siguiendo durante 1 semana y media. Resulta que engañaba a su esposa con una mujer de mucho dinero. Se veían en el hotel más costoso de la ciudad. Uno de esos días, cuando él salió de la habitación de su amante y tomó el elevador, algo falló. El elevador se cerró antes de tiempo. Su brazo quedó fuera del cubículo. El problema fue que el elevador de todas formas bajó. Le arrancó el brazo y murió desangrado. Todo eso se ocultó por 2 motivos. El primero fue por la reputación del hotel y el segundo por la amante. Ella hizo lo posible para que nadie se enterara. El siguiente fue Leonardo. Vivía en Acuña, Coahuila. Ni siquiera alcancé a seguirlo. El primer día no lo encontré, así que compré algunos periódicos. En un par de ellos se hablaba de que un tal Leonardo M. había muerto luego de que el tanque de su casa explotara. Para dar con Emiliano, tuve que volver al DF. Él trabajaba en Six Flags. Lo estuve siguiendo por 4 días hasta que, una noche, mientras estaba esperando tomar el metro para ir a verse con una chica, resbaló y cayó. El metro hizo imposible el reconocimiento del cuerpo. El siguiente fue Diego. Vivía en una zona de Zacatecas. Murió en una explosión de una gasolinera. Ángel vivía en la costa del Golfo de México. Una ambulancia lo atropelló mientras iba en su moto. Jesús también murió atropellado. Él vivía en Reynosa, Tamaulipas. Hasta este punto ya habían pasado 82 días desde que la bruja me dijo que morirían en menos de 90 días y solo quedaba uno vivo. Si lo que la bruja me había dicho era verdad, él iba a morir como mucho en 1 semana.
Gael vivía en San Luis Potosí, en la capital del estado. Él no estaba enterado de la muerte de sus amigos, porque solo se comunicaban cuando se acercaba la fecha anual de reunirse en Nuevo Laredo para viajar hasta el DF. Además, Gael trabajaba en una fábrica de partes de auto. Hubo un accidente, murió el día 84. Ese mismo día le envié la última carta a la bruja. El caso me había abrumado demasiado, así que decidí tomarme un descanso de un par de semanas. Luego de eso, volé al DF. Quería hablar con la bruja. Yo tenía muchas dudas. Necesitaba respuestas, pero nunca las obtuve. Al llegar a la casa de la bruja, ya no vivía nadie ahí. No había puertas ni ventanas. Aún así, entré a revisar. Se habían llevado todo. Lo único que habían dejado en uno de los cuartos era un pequeño altar con 4 relicarios, cada uno con una fotografía. La bruja había muerto. Le había dado un infarto. Estuvo internada por 3 meses. En esos 3 meses le dieron 7 infartos más. El octavo la mató. Ella murió el mismo día que murió el último de los responsables de la muerte de Sofía. Camino de condenación. Esta vida es difícil para todos, a veces más, a veces menos, pero al ciudadano promedio siempre se le dificultan las cosas. Dinero, trabajo, salud. Siempre se atraviesa algo, por más que uno trata de ahorrar para comprar un mejor carro, una mejor casa, para salir de las deudas, a veces no es posible. Recuerdo que había ocasiones en las que no me alcanzaba ni para pagar los recibos de agua. Con problemas de esa magnitud, lo último en lo que estaba pensando era en ahorrar. Muy apenas tenía para sobrevivir cada semana con esposa e hijos. Por eso existen las personas que ofrecen atajos hacia la estabilidad, o incluso hacia la prosperidad. Pasar de andar en camión a tener una flotilla propia. Suena muy bien, pero en la brujería, al igual que en los bancos, todo tiene letras pequeñas, cláusulas y condiciones que decidimos ignorar por la prisa y la necesidad de una mejor vida. El mal karma se va acumulando hasta que es una bola gigantesca de excremento que viene directo hacia ti y no puedes hacer nada para evitarla. Si yo hubiera sabido todo eso en aquel entonces, quizá no habría hecho nada. La bruja me lo advirtió. Sus palabras exactas fueron: para que a ti te vaya bien, a alguien le debe ir mal. Si quieres vivir, alguien debe morir. Pero el hambre y la impotencia de llegar a la casa con las manos vacías y ver la cara de mis hijos que esperaban al menos un pan duro es la peor sensación que puede existir. Así que le dije a la bruja que no me importaba nada, que lo hiciera. Yo le había solicitado un ritual abrecaminos, pero no cualquiera, sino uno tan fuerte que la bruja tuvo que pedirle permiso al mismo diablo para poder hacer el ritual. En ese entonces yo me dedicaba al campo. El dueño de los terrenos nos pagaba una miseria. Aparte, nos descontaba la herramienta que teníamos que usar. Era un desgraciado. Al día siguiente de haber hecho el ritual, llegaron otras personas y se adueñaron del terreno. Nos dijeron que a partir de ese momento íbamos a trabajar para ellos, que íbamos a sembrar su producto, nos iban a pagar más y tendríamos mejores condiciones de trabajo. Y claro que teníamos que ser discretos, y hablar de eso con alguien nos costaría la vida. Peor aún, si alguno de los jefes terminaba muerto o en la cárcel por culpa de alguno de nosotros, se lo iban a cobrar con nuestras familias. El que había sido el hombre de confianza del dueño era nuestro jefe directo. Eso cambió cuando lo agarraron robando producto. Yo era el que más producto entregaba en las jornadas, no porque yo fuera el mejor, sino porque no quería que nunca más mi familia tuviera hambre, y nos pagaban por kilo entregado, así que yo siempre trabajaba más duro que todos. Había veces que no comía ni iba al baño por estar trabajando, así que luego de quedarse sin hombre de confianza, me eligieron a mí.
Ya no tenía que cansarme, solo supervisar y me pagaban el doble. Fui aprendiendo del negocio y cuando había oportunidad hacía otras cosas, ayudaba en lo que se podía. Ahí había varios jefes. Había uno que se encargaba de la transportación del producto, otro que se encargaba del tratamiento y recolección, el de seguridad y el jefe de ellos. En una ocasión, detecté que uno de los jornaleros estaba robando producto, así que lo llevé con el jefe del tratamiento y recolección, que era mi jefe directo. Ese señor era muy serio. Estaba obsesionado con el orden, el respeto y la disciplina. Él era nuevo, tenía como un mes. Antes era escolta del mero jefe de todos, el dueño del plantío. Así que mandó a llamar a todos los jornaleros. Delante de todos, me agradeció por mi lealtad y mi honestidad, y me dijo que él necesitaba gente como yo, así, de confianza, y que yo sería como su asistente, andaría con él a todos lados. Que me iba a ir bien, pero para que me fuera bien a mí, primero a alguien le tenía que ir mal. Fue exactamente lo mismo que me dijo la bruja, las mismas palabras. En ese momento me acordé y tuve una sensación muy rara, como si algo malo fuera a pasar. En eso, el jefe me dijo que todo el que robaba producto ya no regresaba a su casa, y yo tenía que hacerlo. Si no lo hacía, el que no iba a regresar a casa iba a ser yo, así que simplemente lo hice. Mi jefe me dio unas palmadas en la espalda, luego me dijo que eligiera a alguien para que tomara mi puesto, alguien de mi confianza. Me advirtió que si yo elegía a la persona equivocada, sería malo para mí. Elegí a uno que yo consideraba mi amigo. Con mi nuevo puesto, ya estaba ganando más de lo que necesitaba. Ya podía darme ciertos lujos y consentir a mi familia. Así que junté un dinerito y fui a visitar a la bruja. Ella no me cobró cuando me hizo el ritual. Yo estaba en deuda con ella, así que fui a dejarle algo de dinero. Le pagué 80,000 pesos. Ella estaba muy contenta. Yo le agradecí la confianza por haberme esperado tanto tiempo para el pago. Me preguntó si necesitaba otra cosa, que iba por su cuenta. Le dije que no, que muchas gracias, que ahora tenía suficiente para mí y para mi familia. Entonces me miró muy seria y me dijo que para el diablo todavía no era suficiente, que yo iba a crecer más, mucho más. Yo no quería, así como estaba ya era mucho. La bruja me dijo que eso lo debía haber pensado antes de solicitar un ritual tan poderoso, que no se trataba si yo quería más o no, que la forma en la que funcionaba el ritual yo no podría hacer nada para evitarlo. Yo le pregunté que qué ganaba el diablo haciéndome ganar más dinero. Me dijo que la respuesta era simple, que un día llegaría el punto en que yo ganaría tanto dinero que me corrompería por completo, y dejaría de buscar dinero y empezaría a buscar poder, y eso me haría cometer cosas que le gustan al diablo. Yo le aseguré que eso no iba a pasar, que yo tenía valores y que yo había hecho todo solamente por mi familia. Ella mostró una sonrisa siniestra y me dijo que mis valores se me habían olvidado cuando había matado. Yo no le había contado nada de eso. El semblante de la bruja cambió completamente y me dijo que yo iba a matar a más personas, gente que tiene familia. Al hacer eso, no solo me estaba condenando yo al infierno, sino que estaría también condenando a esas familias, porque seguramente el hijo o el hermano se llenaría de rencor, coraje, odio, y esos sentimientos los harían cometer cosas malas que los condenarían al infierno. Yo estaba consternado. La bruja tenía razón. Me di la vuelta y antes de salir, la bruja me dijo una última cosa. El diablo siempre gana. Debía existir alguna forma de salirme de todo, o ya, mínimo, de no seguir avanzando. Dejé de ofrecerme para hacer cosas que no fueran estrictamente necesarias en mi puesto, pero un día descubrí al que yo había elegido para tomar mi anterior puesto, a mi amigo,
tomando producto. El desgraciado sabía que si alguien más lo descubría, yo terminaría muerto. Por eso no lo iba a permitir. Era él o yo. Tal como me había advertido la bruja antes de hacer el ritual, si yo quería vivir, alguien debía morir. Ya eran 2 muertes las que tenía en mi conciencia. No quería otra. No quería cargar con algo así. Yo solo quería que mi familia no pasara hambre, pero terminé convirtiéndome en un monstruo. Así que, una semana después, me senté con el jefe y le dije que ya no quería seguir, que estaba fuera. Él no se veía nada contento cuando le dije eso. Yo ya no era un jornalero, era uno de sus hombres de confianza. Supongo que eso no lo haría ver bien con los demás. Simplemente me dijo que ya sabía dónde estaba la salida y que podía irme caminando, porque ya no podía usar ninguno de los vehículos. Tardé 9 horas en volver a mi casa. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, todas las luces estaban apagadas. Mientras caminaba por el piso de abajo, iba gritando los nombres de mi esposa y de mis hijos, pero nadie me respondió. Así que, temblando de miedo, subí las escaleras. Ahí estaban. Encontré a mi familia muerta. Me habían dejado salirme, pero el precio fue alto. Me dejaron vivir, pero para eso alguien debía morir. La brujería es muy engañosa, nunca ganas. Cualquiera que diga que la brujería es para ayudar, está mintiendo. No culpo a nadie por la muerte de mi familia. Yo lo causé. Lo sé y lo acepto con resignación. Lo único que me duele es que mi familia estaría viva si yo me hubiera esforzado en conseguir un mejor trabajo en lugar de buscar el camino fácil. Biblioteca de almas. Esta historia es muy complicada, en verdad lo es, y no hay forma de contarla de manera sencilla. Así que trataré de ser lo más claro que me sea posible. Podría contar simplemente las terribles experiencias que sufrí, pero si no explico toda la teoría, primero no se entendería el por qué me pasaron las cosas. Todo comienza en Rusia, con los masones de ese país, en el siglo XVIII. Ahí nació la primera idea, y fue hasta 1950 que nació la segunda idea en Tailandia. Cuando ambas ideas se encontraron en Estados Unidos, dieron origen a la alta magia. Los conocimientos de esa alta magia no tardaron mucho en llegar a México. Por desgracia, esos conocimientos llegaron a oídos de practicantes de brujería, quienes quebrantaron la pureza y utilizaron las cosas para hacer el mal. La raíz de la vida la utilizaron para causar enfermedades incurables. Muchas veces iban un paso más allá y atacaban a sus víctimas, causándoles síntomas de diferentes enfermedades, haciendo imposible su tratamiento. Pueden contaminar el karma infectándolo, haciéndolo corrupto. Incluso, utilizando y corrompiendo el conocimiento de la alta magia, pueden llegar a fraccionar un alma, lo cual es de las peores cosas que una bruja puede hacer. Para hacer esos rituales, se utilizan ciertos objetos y símbolos muy específicos, tales como el sello de Salomón, que viene del judaísmo, el Ankh, que viene de Egipto, la esvástica, que es budista, el Om, que pertenece al hinduismo, y el Ouroboros, la serpiente que muerde su propia cola. Pero, obviamente, todas esas cosas no las puede hacer cualquier brujo. Se requiere ser realmente bueno para siquiera intentarlo. Pero, sin duda alguna, el peor sacrilegio que los brujos pueden cometer es hacer un mal uso de la biblioteca de almas. Entenderlo tal cual lleva años, pero trataré de ser lo más claro posible. Se trata de un onírico compendio de registros en el que se almacenan todas las acciones que han realizado todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y también se encuentran todos los pensamientos que han surgido de las mentes humanas desde que Adapa dio sus primeros pasos en este planeta. Literalmente, es el banco universal de información. Si se tiene la suficiente práctica, no solo se puede tener acceso al pasado, sino también al futuro,
ya que, según algunos investigadores de la Biblioteca de Almas, en la dimensión que ocupa el tiempo no funciona de la forma que nosotros lo entendemos. Cuentan las leyendas que hace decenas de miles de años existían varias bibliotecas físicas para, literalmente, leer los registros plasmados en papel. Se teoriza que tales bibliotecas estaban en Lemuria. El punto es que profanar el registro de almas tiene graves consecuencias, no solo para el que lo ejerce, sino también para el que lo solicita. Y es ahí donde mi historia empieza. Yo era el hijo de un matrimonio adinerado, estudiado en una escuela privada, adicto a la hierba, rodeado de amigos igual de adictos. Mis padres me daban 2,000 pesos por semana para mí, y yo podía hacer con ellos lo que quisiera. Y eso era lo único que me darían. Si yo me terminaba el dinero el lunes y ocupaba comprar algo para la escuela, sería mi problema. No habría ni un peso más. Eso me enseñó a ahorrar. Ahorraba bastante porque a mis amigos y a mí nos gustaba irnos de viaje durante las vacaciones de Semana Santa. Así que de los 2,000 que me daban, yo guardaba 500 cada semana. Al año casi juntaba 30,000 pesos. Bueno, por las tardes, a mis amigos y a mí nos gustaba reunirnos a ver películas, de esas que te dejan volando la cabeza. Mi favorita de aquel entonces era una en inglés que se llamaba Arrival. Es de alienígenas y esas cosas. En esa película se explicaba que el tiempo no es una línea, sino que es un círculo, y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Te manifiesta la idea de que el presente, el futuro y el pasado se superponen entre sí. Es una cosa muy rara. Ahora, imaginen verla mientras te estás fumando uno de los buenos. Ahora, imaginen verla mientras estás fumando. Me impactó mucho y eso del tiempo se quedó rebotando en mi cabeza. En una ocasión, estábamos hablando precisamente de eso cuando uno de mis amigos mencionó lo de la biblioteca de almas. Y que si acaso existía una forma de acceder a toda esa historia del tiempo, era únicamente utilizando ese registro. Para mis amigos, ese comentario quedó ahí, pero para mí no fue un simple comentario. Significaba una pequeña ventana a un sinfín de posibilidades. Así que me puse a investigar por mi cuenta. Debo admitir que leer no era algo que me encantara, así que lo que hice fue empezar a buscar personas que pudieran tener algo de información, gente metida en el esoterismo y sus variantes. Entonces, buscando a alguien, preguntando por aquí y por allá, llegó a mis oídos el nombre de una bruja que, supuestamente, sabía cómo acceder a la biblioteca de almas, pero que muy pocas veces lo hacía, porque cobraba una cantidad inmensa de dinero. Así que fui a verla. Le dejé muy en claro que no quería tonterías ni engaños. Le dije que tenía dinero suficiente para pagarle, y si me engañaba, ese mismo dinero podría utilizarlo para su mal. La bruja me mostró una sonrisa muy inquietante y me pidió que la acompañara. Fuimos a un cuarto donde ella tenía a una niña encadenada. Dijo que era su llave de entrada a los registros, que la niña había nacido con un don único. Le pregunté qué era lo que tenía que hacer. Su respuesta fue demasiado simple. Dijo que lo único que hacía falta era que colocara mi mano izquierda sobre la cabeza de la niña y que cerrara los ojos. Al hacerlo, para mí, es absolutamente imposible describir lo que vi. Era como si mi cuerpo estuviera en muchos lugares al mismo tiempo. Podía escuchar 2 situaciones diferentes, uno por la izquierda y otro por la derecha. Lo más abrumador fueron todos los pensamientos que sonaban dentro de mi cabeza. Era como si cada una de mis neuronas estuvieran pensando una cosa diferente. No pude soportar más y solté a la niña. Al romper el vínculo, caí. Por suerte, la bruja había puesto una silla detrás, así que quedé sentado. Yo no podía hablar. Lo intentaba, pero no me salían las palabras. Movía la boca, pero no emitía sonido, ni siquiera un pequeño ruido. La bruja salió del cuarto. Sé que algo me dijo porque vi que movió los labios, pero no podía escucharla. Lo extraño fue que pude escuchar cuando abrió y cerró la puerta, solo que no podía escuchar voces.
La mujer volvió con un vaso que contenía un líquido de color amarillo muy pálido, casi blanco. Me lo acercó y quería que lo bebiera. Tomé el vaso. En cuanto me lo acerqué a la cara, pude olerlo y casi vomito del asco. Apestaba a huevo podrido. Vi que algo se movía dentro. Creo que era un gusano o un bicho de esos. Me negué a beberlo. Entonces la bruja con una mano me tomó muy fuerte del cuello y me alzó la cabeza. Con la otra mano tomó el vaso y me obligó a beber el líquido. Cuando bebí todo, me soltó. Ese brebaje me hizo recuperar mis sentidos. Me preguntó si eso era lo que yo estaba buscando. Le respondí que sí. Entonces me dijo que debía pagarle 15,000 pesos. Yo me había llevado todos mis ahorros. Llevaba 12,000 y me dijo que con eso estaba bien. Volví exhausto a casa, así que fui directo a mi cuarto. Me tiré a la cama y me quedé dormido. Soñé con una de las tantas cosas que había visto durante la conexión. Yo era otra persona, o bueno, estaba en otro cuerpo, pero no me sentía en otro cuerpo. Era como si yo también fuera esa persona, o como si lo hubiera sido antes. Es difícil de explicar. El punto es que en el sueño yo estaba jugando cerca de una alberca. Lanzaron una pelota. Yo traté de atraparla, pero caí al agua. Eso no me asustó porque soy muy buen nadador, pero por alguna razón, cuando intenté nadar, no pude y empecé a hundirme. Llegué hasta el fondo de la alberca, sentí cómo me ahogaba y entonces desperté. Para mi sorpresa, lo primero que hice fue vomitar agua, la misma que había tragado en mi sueño. Eso no era todo, yo estaba empapado, mi cama y todo mi cuarto estaba mojado. Eso me asustó. Mis padres no estaban en casa, ambos trabajaban hasta tarde, así que cuando llegaron yo ya había secado todas las cosas de mi cuarto. Todo había quedado inservible, hasta el foco del techo se había mojado. Lo más extraño es que la puerta estaba seca, y a pesar de que había agua en el piso, no salió por debajo de ella. Cuando ellos vieron la humedad en el piso, no supe darles una explicación. Literalmente, mi respuesta fue, cuando desperté, así estaba todo. Yo jamás les he mentido a mis padres, y ellos lo sabían. Hasta cuando empecé con la hierba, yo mismo les dije. Así que, cuando les dije que no tenía idea de qué era lo que había pasado, sabía que les estaba diciendo la verdad. Esa noche dormí en la sala. Al día siguiente, mientras esperaba el taxi afuera de mi casa para ir a la escuela, una anciana indigente que iba caminando por la acera de enfrente volteó a verme muy extraño. Me hizo sentir incómodo. Lo bueno es que llegó el taxi y me subí, pero antes de que el conductor avanzara, la mujer corrió hacia mi ventana y vi que tenía lágrimas en los ojos. El día en la escuela fue casi normal. Lo único raro que me ocurrió fue que al ir al baño y pasar frente a un espejo, de reojo, pude ver que en el reflejo no era yo, sino una niña pequeña. Yo me giré de inmediato, pero al hacerlo, ya mi reflejo estaba bien. Ahí fue que empecé a sentir que estaba alucinando. Al salir de la escuela, mejor volví a casa en lugar de irme con mis amigos. No me sentía bien. Cuando llegué a casa, puse una película en la televisión de la sala y me preparé unos nachos. Me quedé dormido a media película, cosa que jamás me había pasado. Tuve otro sueño, igual en otro cuerpo, y teniendo la misma sensación de la vez pasada. Estaba en el desierto, pero había casas de madera y gente haciendo cosas. Entonces escuché un disparo justo detrás de mí. Quedé aturdido, pero luego empecé a ver borroso y sentía húmeda la espalda. Yo no tenía idea de qué había pasado. Caí de rodillas, sentí un golpe en la cabeza y luego oí otro disparo. Me desperté de golpe, mi corazón bombeaba como si fuera a reventar, la cabeza y la espalda me punzaban, como si un enjambre de abejas me hubiera atacado. Me revisé, no tenía nada, pero el dolor era insoportable, así que hice lo que nunca.
Llamé a mi padre a su trabajo, le dije que necesitaba ir al hospital. No tardó ni 20 minutos en llegar por mí y nos fuimos a que me revisara un doctor. Me dieron algo para el dolor. Cuando el doctor me revisó, se quedó preocupado. Me hizo algunos estudios. Nos dijo que volviéramos al día siguiente por los resultados. Al hacerlo, según las imágenes de los estudios, yo me había caído desde muy alto y me había dado un golpe tan fuerte que me había agrietado el cráneo y un par de vértebras. Pero para hacer las cosas todavía más extrañas, esas grietas no representaban ningún peligro, simplemente causaban mucho dolor. Yo dije que eso no podía ser posible, que yo había estado dormido en la sala cuando pasó todo. El doctor se limitó a recetarme medicamento e inyecciones y me dijo que debía reposar mucho por 90 días. Esos 90 días tuve otras pesadillas que me causaron estragos de verdad. Amanecí con quemaduras en un brazo, rasguños, moretones, cosas muy extrañas estaban pasando. Yo sabía que todo estaba relacionado con la biblioteca de almas, así que al pasar los 90 días fui de nuevo con la bruja. Le conté todo y dijo que ese era mi problema, y acceder a una cosa así de naturaleza tan cósmica tiene graves consecuencias. Le ofrecí dinero a cambio de que me ayudara. Ella se carcajeó en mi cara y me dijo que no lo haría, que es demasiado complicado. Muy molesto me fui de ahí. Al llegar a casa, me metí a internet y compré todos los libros que encontré en los que se hablara sobre la biblioteca de almas. Una vez más, gasté todos mis ahorros, incluso tuve que pedirle prestado a un amigo. Pasaron varias semanas para poder controlar, aunque fuera un poco, la situación. En todo ese tiempo fui lastimado durante mis sueños. Fui hospitalizado en 2 ocasiones, una vez por un hueso quebrado y la segunda vez por anemia, cosa rara porque en ese entonces estaba a 3 kilos de entrar a la categoría de sobrepeso. El primer avance que tuve fue poder eliminar el daño físico, o bueno, a medias. Es decir, yo seguía sintiendo el mismo dolor, pero ya no había consecuencias tangibles. Si durante el sueño me rompían un diente, despertaba dolorido, pero con mi diente intacto. Tuvieron que pasar 3 meses de intenso sufrimiento, pero finalmente el dolor terminó, y 1 año después se acabaron las pesadillas. No me considero un experto en la materia, soy simplemente una persona que tuvo que educarse y estudiar mucho para poder vivir con tranquilidad. De haber sabido que tendría que pasar por un calvario, jamás me hubiera animado a hacer algo tan tonto. El libro de Naika. No es que me considere un experto en temas ocultistas ni nada por el estilo, simplemente que un día me encontré con un libro que al tenerlo entre mis manos cambió la forma en la que yo veía la brujería. Pero para que entiendan cómo es que di con ese libro, tengo que darles un poco de contexto. Soy hijo de migrantes mexicanos. Nací y estudié en California. Soy graduado en geología en el Instituto de Tecnología de California. Cuando volví a México, fui contratado por la empresa minera Maple. Estuve colaborando un tiempo en el proyecto de la mina de Naika, ahí en Chihuahua. Quizá no la ubiquen por el nombre, pero seguro que han visto imágenes del interior de la mina. Lo más valioso de la mina son los gigantescos bloques cristalinos de mineral de yeso. La cámara que contiene esos enormes cristales se encuentra a casi 1000 pies de profundidad, lo cual implica que la temperatura ahí es elevada, lo suficiente como para hacer que la exploración humana sea muy complicada. Aún así, el lugar pudo ser estudiado desde el año 2000 hasta el 2010. Fue en el 2010 que se decidió dejar de estudiar la cámara de los cristales. La versión oficial dice que finalmente se llegó a la conclusión de que, como la empresa no contaba con los recursos suficientes para adquirir la tecnología necesaria y realizar los estudios adecuados,
Se decidió inundar la cámara, ya que eso ayudaría a que el proceso de formación de los cristales continuara, para que en un futuro no próximo se retomaran las investigaciones. Si bien es cierto que devolver todo el agua que se sacó ayudará al proceso de formación de cristales, ese no fue el verdadero motivo para que se tomara la decisión de detener todo. Y eso lo saben todos los mineros que fueron despedidos. Lo que en verdad ocurrió es que encontramos algo ahí dentro, muy por debajo de la cámara de los cristales. Ese algo está relacionado con la figura que se puede ver del lado derecho del arco que está en la entrada de Naika. Esa figura es la representación de una bruja. Otro dato interesante, desde hace muchos años, incluso antes de que Maple llegara a trabajar a las minas, la gente que conocía la zona afirmaba que había una cueva de la cual salían brujas. El dato interesante es que la misma empresa tenía señales que advertían que entrar en esa cueva era muy peligroso, y la empresa la tenía marcada como la cueva de las brujas. Yo llegué a entrar a esa cueva. Ahí, un par de trabajadores habían descubierto algunos grabados sobre la roca. Ese fue el motivo por el cual yo fui a revisar. Sugerí a la empresa llevar a un experto para que analizara los grabados. Quizá podríamos haber encontrado una ciudad perdida o algo parecido, pero la empresa se negó. Los grabados son el motivo de que se haya puesto una puerta de metal dentro de la cueva, pues la empresa no quería que nadie viera esos grabados. Lo que casi nadie sabe es que la cueva de las brujas tiene un par de salidas que son interesantes. Tiene una que da al corazón del Triángulo Dorado y otra que sale en la zona del silencio. Pero eso no es todo. Esa misma cueva tiene un camino que conecta con una cámara que está por debajo de los 2000 pies de profundidad, y justo encima de esa cámara hay otra, y encima de esa está la cámara de los cristales. En mi experiencia es bastante anormal encontrar más de 2 cámaras una sobre otra. Más raro aún es que las cámaras se unan mediante cuevas con la zona del silencio. Pero dejando de lado las especulaciones, fue en esa cámara que estaba por debajo de los 2000 pies que encontramos algo que definitivamente no debía estar ahí. Ese descubrimiento podría ser la explicación a tantas leyendas que se cuentan sobre brujas en la región. Otro dato peculiar es que, a pesar de que la cámara de los cristales y la cámara que está debajo estaban inundadas, la inferior estaba seca. El agua no se filtró. Tanto por cuestiones técnicas como de confidencialidad, no era factible enviar una persona a esa enigmática cámara. Así que optamos por bajar una máquina que pudiera recolectar un poco de muestras. La máquina estaba equipada con luz artificial y cámara. No tenía la mejor resolución del mundo. Además, esto fue hace más de 10 años. Las cámaras no eran lo que son ahora. Encontramos un depósito de libros. Algunos se veían extremadamente antiguos, otros parecían no tener más de 100 años. Esa era evidencia contundente para afirmar de que alguien había estado viviendo ahí abajo, o quizá aún vivía ahí. Los libros estaban apilados sobre la roca sin ningún orden ni acomodo. La máquina solo podía cargar con un libro. Así que seleccionamos uno al azar y lo subimos junto con la máquina. Todo se manejó con hermetismo. Solo algunos pocos estuvimos presentes cuando se abrieron las páginas del libro. Todo estaba en español, escrito a mano. La tinta no parecía tinta, sino algo diferente. El libro daba muy mala espina. Tenía una vibra extraña. Nos llegó la orden que solo uno de nosotros podría permanecer en el mismo cuarto que el libro, y quien se quedara tenía estrictamente prohibido tocarlo, hasta que se nos dieran nuevas indicaciones. Mi curiosidad era muy grande, así que empecé a hojear. Era una especie de diario que narraba sucesos cotidianos. Lo extraño es que la primera página hablaba de una ceremonia para nombrar a un Zaratustra. La ceremonia ocurría en Irán. La fecha era del 2600 a.C. Fui avanzando las páginas hasta que reconocí un nombre.
Conforme iba leyendo fragmentos de las páginas, iba entendiendo mejor de qué trataba el libro. La persona que lo había escrito narraba cómo era vivir en tiempos antiguos siendo practicante de brujería. Se mencionaba la religión de las brujas, que tenía un nombre muy extraño y realmente difícil de pronunciar. Algunas páginas más adelante reconocí otro nombre, Alejandro Magno. En el libro decía que él había ordenado la primer muerte grupal de practicantes de brujería. El libro también iba contando la evolución de los rituales, de cómo al principio todo era inofensivo, por decirlo de alguna manera. Pero con el paso de los siglos, las cosas cambiaron y comenzaron los sacrificios, primero de animales y luego de humanos. Creo que era una mujer la que había escrito todo, porque cuando se hablaba de los brujos se les mencionaba como tal, pero cuando hablaba de las brujas utilizaba la palabra nosotras. Habían muchos nombres que no me sonaban de nada, muchas páginas hablando del diablo y la relación e importancia que tomó dentro de la brujería con el pasar del tiempo. El libro narraba con coraje cómo las brujas fueron culpadas por la peste negra. También se hablaba de la Santa Inquisición y cómo torturaban y ejecutaban a las brujas. Con cada página yo iba quedando más y más impactado. Pasando la mitad del libro, se hablaba de la desaparición de niños, del Maleus Maleficarum, la muerte de Juana de Arco y los juicios de Salem. Estaba por terminar el libro cuando mi jefe entró al cuarto y me encontró leyéndolo. Fui despedido junto con muchos mineros, quienes ya tenían tiempo sospechando que algo ocurría bajo tierra, pues varios de ellos afirmaban que, mientras realizaban sus cortas rutinas de 30 minutos en la Cámara de los Cristales, habían visto y oído cosas que no tenían por qué estar ahí abajo. Luego de tantos despidos, toda el agua que se había sacado volvió a ser depositada para que ya nadie pudiera bajar, y según supe, se ordenó que la llave de la puerta metálica que estaba en lo profundo de la cueva de las brujas se perdiera. Así que nadie podría entrar, no al menos de forma sencilla. Fueron menos de 20 minutos lo que estuve leyendo a prisas y por pedazos el libro. Pero como dije al principio, ese corto lapso de tiempo fue más que suficiente para que mi perspectiva sobre la brujería cambiara. Pues, a mi entender, las brujas al principio no eran malas ni se metían con la gente, solo que, por situaciones políticas y sociales, las fueron aislando y atacando, a tal punto que tuvieron que volverse hostiles. Yo jamás volví a saber nada de ese libro, el cual estaba escrito a puño y letra de una bruja. El amuleto hechizado. Vivo en Baja, en una zona en la que siempre se ha tenido la creencia que vive una familia de brujos, papá, mamá e hijos. Esta creencia se mantiene porque cada cierto tiempo, como si se tratara de un ciclo, hay temblores e inundaciones y hasta huracanes. Antes de que yo naciera, hubo un tiempo en que surgió una enfermedad para la cual no había cura, y así como llegó de la nada, también se esfumó de un día para otro. Son esa clase de cosas raras que alimentan y fortalecen la creencia en que sí existe esa familia de brujos. La que más sabía sobre esos supuestos brujos era Doña Paz. Esa doña era la más vieja de por aquí. Había nacido en plena guerra de independencia. Ya no vive la señora, pero cuando yo era joven solía platicar con ella. La doña debía tener unos 85 o 90 años. Esa señora afirmaba que la familia de brujos le había enseñado a leer los caracoles, pero como la doña tenía fama de mala copa, nadie le creía. Lo único que era raro es que de repente se adivinaba ciertas cosas. Gente que iba a morir sobre todo. Ella era cascarrabias, vivía enojada precisamente porque nadie le creía. A mí me caía bien, siempre tenía cosas interesantes para contar. Creo que yo era el único con el que ella no era grosero, porque yo no le hacía burla. Además, de vez en cuando le invitaba una cerveza. A la doña ya le faltaba memoria,
porque cada que me contaba una historia lo hacía como si fuera la primera vez, aunque en realidad ya me la había contado unas 30 veces. De todas las historias que me contaba, la que más me llamó la atención era una en la que afirmaba que en tiempo de la independencia en Durango había ocurrido un enfrentamiento entre el ejército de Vicente Guerrero y un aquelarre de brujas que estaban de parte de Iturbide. Doña Paz decía que las brujas habían perdido aquel enfrentamiento y que Vicente Guerrero había ordenado que se les diera una ejecución ejemplar para que ninguna otra bruja quisiera rebelarse. Utilizaron espadas para cortarlas en pedazos mientras aún seguían vivas. La última vez que platiqué con Doña Paz, se me ocurrió preguntarle el cómo ella sabía esa historia que había ocurrido en Durango, si ella toda su vida había estado ahí en Baja. Su respuesta me dejó pensando. Me dijo que esa historia se la había contado la familia de brujos, porque resulta que ellos habían pertenecido a un aquelarre en Durango. Vivían allá cuando ocurrió ese enfrentamiento, y fue precisamente por eso que se habían mudado a la zona donde yo vivo. Doña Paz continuó contándome. Me dijo que la familia le presumía que en su camino hacia acá habían hecho muchos destrozos en cada poblado por el que pasaban. Esa misma tarde, cuando me estaba despidiendo de ella, la doña me dijo que presentía que su muerte estaba cerca y que cuando ella muriera, quería que yo fuera a su pequeña casa y tomar un amuleto que ella tenía debajo de su cama. Que lo viera como un agradecimiento por haber sido la única persona que la había tratado con respeto. Doña Paz falleció al día siguiente. La encontraron tirada afuera de la iglesia. Fue raro, ella jamás se acercaba a ese lugar. Yo me esperé algunos días antes de ir a su casa. Debo admitir que sí me daba curiosidad qué clase de amuleto podría estar guardando. Fui hasta el lugar y me aseguré que nadie me viera entrar. Era una casa muy pobre, no había nada, solo su cama en muy mal estado. En ese momento sentí mucha pena por Doña Paz. Al mover su cama pude verlo. Eran un montón de conchas marinas y corales unidas con un alambre metálico, y en el centro había un ojo. Quiero pensar que de un animal y no de una persona. El ojo también está unido a los corales con alambre metálico. Había algo en ese horrible amuleto que me incitaba a tomarlo. Me parecía una pésima idea, pero no podía evitarlo. Era como si tuviera un imán. Me acerqué a él y con uno de mis dedos toqué el ojo. No pasó nada, así que me di media vuelta y volví a mi casa. Pero en la noche tuve un sueño como nunca había tenido. Era muy vívido. Yo sentía que estaba consciente dentro de ese sueño. Yo caminaba al lado de una chica hermosa, la mujer más hermosa que había visto alguna vez. Su piel era de color de la arena y su cabello era larguísimo y de color violeta. Ambos continuamos caminando hasta llegar a la costa. Ahí, a lo lejos, pude ver a un niño. Yo lo conocía. Era el hijo de la señora de la tienda de la esquina. La hermosa mujer extendió uno de sus brazos y con su dedo índice señaló al niño. En ese momento, su dedo se desencarnó y su hueso quedó expuesto. Luego desperté. El sueño había sido tan vívido que cuando desperté creí que seguía soñando. Pasaron los días. Una tarde, cuando fui a la tienda para comprar unas cosas, me di cuenta que estaba cerrada y por encima de la puerta había un moño negro. Fui con otra vecina a preguntar qué era lo que había pasado y me dijo que el hijo de la señora de la tienda había muerto, que se había ahogado. Yo no lo podía creer. En mis sueños había logrado predecir la muerte de ese niño. Un mes y medio después volví a soñar con la hermosa mujer de cabello violeta. Una vez más íbamos caminando. Llegamos hasta una calle y ella levantó su mano y señaló a una casa. Al momento de hacerlo, al igual que en el primer sueño, su dedo se volvió de hueso. A los pocos días hubo un incendio en una casa. El fuego se podía ver desde donde yo estaba. Al acercarme, me di cuenta que era la misma casa con la que yo había soñado. De las 6 personas que había dentro,
Solo 5 lograron salir con vida. No había duda, tocar el amuleto me había dado la capacidad de soñar con la muerte. Quizá por eso Doña Paz de vez en cuando sabía quién iba a morir y cómo lo haría. Yo no quería esa capacidad. Me daba pánico solo pensar en la posibilidad de que algún día fuera a soñar con la muerte de un familiar o un amigo. En el tercer sueño vi a un compañero de trabajo. A los pocos días murió por la picadura de una serpiente. Luego soñé con otro vecino que terminó muriendo de un infarto. Un sueño más. El papá de un amigo murió de cáncer de pulmón. Él ni siquiera sabía que tenía cáncer. Hasta que, finalmente, un año después de haber tocado el amuleto y luego de 7 sueños, soñé con un familiar, un primo con el que me llevaba bastante bien. No podía llegar con él y decirle que iba a morir. No me creería. Así que lo que hice fue invitar a mi primo a mi casa. Comimos algo, estuvimos platicando. Yo le hice todas las preguntas que pude para más o menos darme una idea de qué le podría pasar y tratar de evitarlo. Le pregunté por su salud, sobre los riesgos de su trabajo, si tenía pensado hacer algo esa semana o ir a algún sitio, cualquier cosa. Al parecer, su salud estaba bien. Él llevaba un tiempo yendo al gimnasio y estaba intentando comer un poco más sano, porque resulta que estaba intentando salir con una muchacha que era muy fitness. Lo único era que el fin de semana él tenía planeado ir a Tijuana. Le dije que no fuera, que yo iba a organizar una fiesta y que la muchacha en la que él estaba interesado era amiga de una amiga mía, así que seguro estaría en la fiesta, y aceptó quedarse. La cuestión es que a la fiesta fue un tipo que también estaba interesado en la misma muchacha que mi primo. Ese sujeto intentó propasarse con ella. Mi primo la defendió y el tipo le dio un golpe muy fuerte que lo hizo caer y se golpeó la cabeza. Ya no se levantó. Yo vi todo. Quería moler a golpes al maldito, pero me detuvieron. Él quiso correr de la fiesta, pero unos amigos lo inmovilizaron en lo que llegaba la policía. El tipo fue a la cárcel. Han pasado muchos años y los sueños en los que veo a aquella mujer son cada vez menos frecuentes. Por fortuna, aunque tengo la ligera sensación que nunca se detendrán. Brujería en el cerro. Soy de Monterrey. En una ciudad con tanta gente, lo más normal es que de vez en cuando alguno desaparezca, sobre todo cuando se vive en algunas de las colonias que están metidas en los cerros. En aquel entonces, yo vivía en una de esas colonias, de las que estaban más alejadas del centro. Para poder moverme de la casa al trabajo y viceversa, tomaba un camión. No recuerdo el nombre de la ruta, pero era uno que llegaba hasta Guadalupe. Corría el rumor que ahí por mi colonia, en la cima del cerro, vivía una bruja. Pero las pocas cosas que se contaban de esa bruja eran diferentes a cualquier otra que yo hubiera escuchado antes. Decía que le gustaba convertir a las personas en animales, no en nahuales, sino literalmente en animales, para que fueran sus ojos y a través de ellos saber todo lo que estaba ocurriendo en su territorio. Una noche yo regresaba del trabajo. Se desató una lluvia fuerte, pero demasiado, con truenos y mucho viento. Caía tanta agua que las calles rápidamente se empezaron a inundar, por lo que el conductor del camión disminuyó la velocidad, pues debía estar al pendiente de no caer en una alcantarilla abierta o algo por el estilo. Yo iba muy nervioso. Siempre he tenido miedo a los truenos. Verlos me hace querer correr a esconderme. La verdad, no sé por qué me pasa eso, pero les tengo muchísimo miedo. Ya quedábamos pocos. El chofer preguntó si alguien iba a Guadalupe, pero casi todos dijimos que no. Solo una muchacha dijo que sí iba para allá. El chofer se disculpó con ella y le dijo que debido al clima,
Era imposible llevarla hasta Guadalupe, que podía bajarse con nosotros o que podía regresar hasta el centro con él. La muchacha no dijo nada. Al final, nada más nos quedamos ella y yo. Yo me bajé y ella me siguió. Todavía estaba lloviendo muy fuerte, así que caminamos hasta quedar debajo de un árbol. Yo, por cortesía, le pregunté qué era lo que iba a hacer y que si quería que la ayudara en algo. Me dijo que si podía pedirle un taxi me lo agradecería mucho, y eso hice. Me ofrecí a esperar con ella a que llegara el taxi, pero ella no quiso, que mejor me fuera antes de que la lluvia empeorara, que con llamar al taxi ya era mucha ayuda. No insistí, simplemente me fui a mi casa. Antes de alejarme demasiado, volteé hacia atrás, y lo último que pude ver de ella era su larga cabellera rubia. Pasaron los días, y yo comencé a ver que ahí por la colonia andaba un gato nuevo. No habían muchos gatos sueltos en la colonia, así que me llamó la atención ver ese gato que era de color amarillo. Una tarde, mientras esperaba el camión para ir a casa, vi que en uno de los postes estaba pegada la fotografía de la muchacha rubia a la que yo le había pedido el taxi. Ella no llegó a su casa, había desaparecido. Los vecinos decían que ese gato tenía el mismo comportamiento que los animales de la bruja, y realmente sí parecía. Se le quedaba viendo fijo a todas las personas que le pasaban cerca. Nunca pedía de comer. No andaba cazando bichos, no dejaba que nadie se le acercara. Cuando a alguien le ofrecía comida, simplemente caminaba hacia atrás, pero sin despegarle la mirada. Y más de un vecino decía que durante las noches parecía que el gato les hablaba. O bueno, que les chistaba, y eso los asustaba. Una noche yo estaba preparando mi cena cuando de pronto golpearon mi puerta. Dudé en abrir, pero insistieron demasiado, así que fui. Al abrir la puerta, una niña entró corriendo a mi casa. Yo me quedé sorprendido y le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que estaba caminando con su amiga y de pronto el gato amarillo les empezó a chistar, que ella y su amiga corrieron asustadas y que cuando volteó su amiga ya no estaba. Yo le dije que teníamos que ir a casa de sus papás. Yo no quería tener problemas, así que la llevé a su casa a que contara lo que había pasado. Le dije a los papás el cómo su hija había llegado a mi casa y que yo tenía que retirarme, que ellos hablaran con los papás de la niña desaparecida, que ahí yo no tenía nada que ver. Nunca se supo nada de la niña desaparecida. Lo bueno fue que nunca trataron de inculparme de nada, pues la otra niña, la que había llegado a mi casa, siempre mantuvo su historia. Algunos vecinos decían que a los pocos días de que esa niña desapareció, comenzaron a ver una extraña paloma que se paraba cerca de las ventanas de las casas y se la pasaba viendo hacia adentro. La verdad, yo nunca vi ninguna paloma espiando por mi ventana, pero los vecinos decían que sí. Una cosa que era normal en la colonia era ver una bola de fuego en las zonas más altas del cerro. Se le veía incluso cuando llovía. De hecho, creo que era cuando más se le veía. Nosotros creíamos que se trataba de la bruja, que había hecho un pacto con el diablo y que por eso tenía el poder de convertirse en una bola de fuego. Cuando esta cosa andaba suelta, todos corrían a cerrar sus ventanas y escondían a los niños debajo de las camas. De vez en cuando, la bruja se paraba frente a alguna casa. Era una mujer muy atractiva, y se decía que si le abrías la puerta, ella pasaba la noche contigo, pero en menos de 24 horas después de eso, te convertías en perro. Eso era lo que se decía. Lo que sí es un hecho, es que 1 o 2 veces por año, cuando algún hombre ya no regresaba a su casa, a los pocos días, un perro nuevo andaba vagando por la colonia. Los vecinos, de vez en cuando, mataban a los animales que estaban al servicio de la bruja. Es por eso que la gente no paraba de desaparecer, porque, aunque la bruja completara sus animales, los vecinos terminaban matando a alguno,
Entonces, la bruja ocupaba transformar a otra persona. Lo bueno, que no siempre que las personas desaparecían eran de la colonia. Había ocasiones que, al igual como le ocurrió a la muchacha rubia del camión, el simple hecho de estar cerca de la colonia ya te convertía en un objetivo para la bruja. En más de una ocasión se intentó que la policía investigara lo que estaba ocurriendo, pero nunca nos hicieron caso. Los de Protección Civil tampoco acudieron nunca a ayudarnos. Yo, al igual que la gran mayoría de los vecinos, estábamos hartos de estar experimentando esa situación tan angustiante, así que un día simplemente se nos ocurrió subir el cerro para ver si podíamos encontrar a la bruja. Subimos con linternas. Recuerdo que yo llevaba un bat de fierro. Yo nunca había subido un cerro ni nada. Nunca me llamó la atención la naturaleza, así que yo no tenía ni la más mínima idea de lo complicado que era subir un cerro. A eso hay que sumarle que yo iba temblando de miedo. Al principio iba muy valiente, pero ya conforme nos íbamos alejando de las casas y la oscuridad se apoderaba de todo a nuestro alrededor, comencé a pensar que estaba cometiendo un grave error al querer ir a enfrentar a esa bruja. Comencé a sospechar que el cerro estaba embrujado, porque yo sentía que no avanzábamos. Subíamos y no llegábamos a ninguna parte. De pronto, algo nos lanzó un chiflido. Al voltear hacia una rama alta, pudimos ver un pájaro muy feo, y en su cara tenía una expresión espantosa. Ese pajarraco extendió sus alas y se fue sobre nosotros. Así que inmediatamente comenzamos a correr de regreso. Yo era el que tenía más miedo, así que iba corriendo más rápido. No quería voltear hacia atrás, pero sabía que la bruja nos venía persiguiendo, porque el chiflido seguía sonando. Tardamos 5 minutos en regresar a la colonia. No tenía sentido. Habíamos estado subiendo por al menos 1 hora. Lo peor fue que nos dimos cuenta que faltaba uno. La bruja se lo había llevado. A los pocos días, en la última calle de la colonia, se empezó a ver una serpiente blanca que se arrastraba mientras cuidaba que nadie intentara subir el cerro. Una bruja en Guerrero. Nací en una pequeña comunidad en el estado de Guerrero. Actualmente ya no vivo ahí. Fui de los pocos afortunados en encontrar un pequeño lugar en cualquier otra parte. Créanme cuando les digo que cualquier rincón oscuro es mejor que vivir donde yo nací. Ahí no hay nada, y lo poco que hay es escaso. Lo único que abunda es la pobreza y el hambre. La vida en esa localidad es triste. El gobierno se olvidó que existe, e incluso Dios se ha olvidado de ese lugar. Mis abuelos contaban que cuando ellos eran jóvenes recién casados, la vida era muy diferente, y que todo había cambiado cuando a la comunidad llegó una bruja. Obviamente, esta señora no había llegado gritando a los 4 vientos que era una bruja, pero en cuanto ella puso un pie en la comunidad, todo se empezó a desmoronar. Por eso se sabe que era una bruja. En aquellos tiempos, la única fuente de agua de la comunidad era un pozo y la lluvia. Mi bisabuela decía que en una ocasión vieron a la bruja rezar enfrente del pozo de agua. Decía palabras raras que nadie entendía. Lo que era claro es que no era algo bueno. A los pocos días, las personas se empezaron a quejar de que el agua del pozo tenía un sabor avinagrado y que olía mal. Algunos hasta dijeron que se habían enfermado del estómago como si hubieran bichos. Hubo animales que también enfermaron. No era para menos. Los animales adultos y fuertes sobrevivieron con un poco de cuidados, pero las crías, sobre todo las pequeñas, terminaron muriendo al paso de los días. Mi bisabuelo decía que fue en ese momento que ya se empezó a hablar con certeza sobre la bruja. Por esa cuestión del agua, donde enfermaron algunas personas, prácticamente todos se recuperaron, todos menos un bebé. La criatura estaba pasando por un cuadro de deshidratación, así que bebió mucho de esa agua maldecida.
Los padres encararon a la bruja. Obviamente, la mujer los ignoró por completo. No le importaba la muerte del bebé. El señor la agarró del brazo con fuerza. Entonces, la bruja se giró y le dijo que era mejor que se fueran acostumbrando, porque todos en el lugar iban a morir pronto. Los siguientes 4 días, nadie supo nada del matrimonio, así que decidieron irrumpir en su casa para saber si estaban bien. Los encontraron muertos acostados en su cama. Estaban completamente engusanados y las paredes de su cuarto estaban tapizadas de moscas grandes y verdes. Luego de que se corrió la voz de la muerte de aquel matrimonio, ya todos le temían a la bruja. Mi bisabuela contaba que la mujer esa casi nunca salía de su choza, que, por cierto, nadie sabe en qué momento ni cómo la construyó, ya que la choza donde vivía no estaba antes de que ella llegara. Bueno, casi no salía, pero cuando lo hacía, todos corrían a esconderse porque cada que ponía un pie afuera de su choza, era para hacer algún conjuro y provocar un mal a la comunidad. La siguiente jugada de la bruja la cometió casi 2 meses después. Para ese momento, el estilo de vida de mis bisabuelos y sus vecinos ya había cambiado debido a la contaminación del pozo de agua. Ahora todos los vecinos se ponían de acuerdo para juntar agua de las lluvias, y cuando la única opción que había era usar la del pozo, la hervían. Lo hacían hasta para lavarse las manos y bañarse. La teoría de mis bisabuelos era que, como la gente encontró la forma de seguir con sus vidas medianamente de forma normal, la bruja se molestó y por eso hizo lo que hizo. Fue hasta el árbol más viejo de la comunidad, y según contaron los que vivían cerca, la bruja se hizo una cortada en la muñeca y vertió su sangre en el tronco del árbol. Al amanecer, cuando unos niños fueron a jugar ahí, se dieron cuenta que la tierra de alrededor estaba agrietada y seca. Los niños dijeron que hasta crujía cuando la pisabas. Esa tierra seca y agrietada fue creciendo cada día. Conforme se iba extendiendo, iba matando todo a su paso, como si fuera la peste. Lo que la bruja hizo en el árbol ocurrió en julio, y contaban mis bisabuelos que para abril del siguiente año ya toda la tierra de la comunidad había quedado completamente árida. Murieron los pequeños plantíos, los árboles frutales, el pasto, hasta los insectos. Eso de los insectos estuvo feo, porque los bichos, al darse cuenta que la tierra y las plantas estaban muriendo, empezaron a salir y se metían a las casas buscando refugio, y la presencia de unos insectos llamaba la atención de otros, y las casas se infestaban, convirtiendo el día a día en algo horrible e insoportable. Las casas se llenaron de chinches, escarabajos, libélulas, saltamontes, polillas y cucarachas, sin olvidar las arañas y los alacranes. Sin plantas para alimentar a los animales, tenían la muerte segura. Así que, antes de llegar al punto de que murieran, la gente sacrificó a todos sus animales. Así, al menos tendrían comida, ya que no había ninguna otra cosa. Eventualmente, los animales también se acabaron, así que los hombres, como mi bisabuelo, salían de la comunidad hacia otros poblados para hacer algunos trabajos y así conseguir comida para sus familias. Cuando, con el paso de los días, ya no había nada que hacer en un poblado, se iban a otro, y así cada vez más lejos, hasta que, con el paso del tiempo, el primer poblado al que habían ido ocupaba otra vez de sus trabajos, y así se iban rotando, siempre asegurando al menos algunas tortillas para comer. La gente, una vez más, encontró la manera de adaptarse y seguir con sus vidas. Pasó el tiempo y mis bisabuelos tuvieron a su primer hijo. Para ese punto, el pozo de agua ya se había secado, así que la gente solo contaba con el agua que los hombres traían de otros poblados y del agua que caía del cielo cuando llovía. Entonces, la bruja, harta de ver que la gente seguía resistiendo, decidió mostrar lo peor de ella, su última jugarreta. Nadie nunca supo exactamente cómo fue que lo hizo,
pero en una sola noche se llevó a todos los niños menores de 3 años de todas las casas de la comunidad. Los adultos descubrieron todo al amanecer. El terror y la ira se apoderaron de la gente. Habían llegado a su límite y ya no estaban dispuestos a soportar a la bruja. Así que, en un intento desesperado por retomar el control de sus vidas, toda la gente de la comunidad, incluyendo a mis bisabuelos, se armaron con lo que tenían a la mano: cuchillos, palos, piedras, antorchas, y 1 o 2 hombres tenían carabinas. Todos fueron a la casa de la bruja, porque, de todos modos, por lo que estaban pasando, ya no les importaba morir. Lo que pasó dentro de esa choza es confuso. Mi bisabuela contaba una cosa y mi abuelo contaba otra. Yo supongo que, entre tanta bulla y el tumulto, ya no se supo quién hizo qué, ni qué pasó primero y qué pasó después. El punto es que, al llegar el mediodía, la bruja estaba muerta. Había sido golpeada, apuñalada, y varios disparos habían atravesado su cuerpo. La sacaron arrastrando de su choza mientras dejaba un velo de sangre negra del que se desprendían gusanos muertos. Los hombres se adentraron a la montaña y eligieron un viejo árbol al azar. Hicieron un pozo lo más profundo que pudieron y ahí enterraron el cuerpo de la bruja, que, por cierto, ya se estaba descomponiendo. La comunidad entera pudo respirar después de eso. El pozo de agua permaneció seco. La tierra, luego de muchos años de arduo trabajo, pudo recuperarse un poco. No volvió a ser tan fértil, pero al menos ya se podía sembrar, aunque fuera un poco. En cuanto a los niños que se llevó la bruja, nunca los encontraron, al menos no vivos. Esta historia yo la escuché por primera vez cuando tenía 9 años, y todo ese episodio de las brujas es la menos terrorífica de las 3 oscuras historias que se cuentan en la comunidad donde nací. La segunda historia es precisamente sobre el árbol en cuyos pies del tronco se enterró a la bruja, pues varios años después del suceso se empezaron a contar historias de que durante las noches de luna llena se podía ver que al árbol le salían brazos y estaba al acecho que alguien se acercara para devorarlo. El tercer relato es sobre los niños que se llevó la bruja, que entre esos niños está el primer hijo de mis bisabuelos. Se cuenta que los cuerpos de esos niños deambulan por la montaña esperando cruzarse con alguien para perseguirlo y desaparecerlo. Pero esas 2 historias quizá las cuente en otra ocasión. Amarrado. Para ser sincero, no me siento orgulloso de lo que voy a contar. Mi ex esposa dice que yo me lo busqué y quizá tenga razón. Resulta que mi ex esposa terminó enterándose que yo la engañaba, nada más que yo no estaba con mi amante por decisión propia. Ella me había hecho un amarre. Por supuesto que yo no lo sabía. Aclaro, no me estoy justificando. Antes de ella ya la había engañado. No sé, quizá estar casado por tanto tiempo tenga algo que ver. Nos hicimos novios cuando yo tenía 17 y ella 14. Nos casamos 5 años después. La amante de la que se enteró fue cuando ya teníamos 20 años de casados. Pero les contaré desde el principio para que entiendan mi versión de lo ocurrido. Cuando conocí a mi última amante, le dejé bien en claro que yo era casado y tenía 3 hijos. Le advertí que por ningún motivo yo iba a dejar a mi familia, ni por ella, ni por nadie. Dijo que no había problema con eso, que mientras pudiéramos vernos de vez en cuando, todo iba a estar bien. En una ocasión, pasé por ella a su trabajo y me pidió que la llevara a casa de una disque amiga. Jamás me había platicado de esa supuesta amiga. Desde ahí, todo me pareció raro. Llegamos a la dirección. Era en una de las colonias más viejas de la ciudad, y la casa en cuestión era de madera con techo de lámina. Me pidió que la esperara en el carro y ella se metió. Yo pensaba que no iba a tardar, pero pasaron 10 minutos, así que decidí sacar un cigarro.
Me bajé del carro y me fui a sentar a la cajuela a fumar. Ella tardó media hora ahí dentro. Cuando salió, subimos al carro, y antes de arrancar, ella me pone su mano en la parte baja del cuello por detrás, casi en la espalda, y yo sentí como una pequeña descarga eléctrica. Lo que yo no sabía es que la casa a la que yo la había llevado no era de una de sus amigas, sino de una bruja. Nunca supe exactamente qué demonios hicieron ahí dentro, pero me quedaba claro que fue una especie de amarre, porque 2 o 3 días después yo empecé a sentir una necesidad muy fuerte de ir a verla. Nosotros nos encontrábamos una vez a la semana. Entonces, esa semana, en viernes precisamente, me las arreglé para ir a verla. Tenía que estar con ella, estaba muy desesperado. Así pasaron 3 meses. Yo me las arreglaba para verla 2 o 3 veces por semana. Era complicado porque los lunes yo ya sabía que mi mujer iba a estar en la casa toda la tarde. Entonces, un día, mientras iba del trabajo a la casa, el carro se me apagó. No hizo ningún ruido raro, tampoco le salió humo, simplemente se apagó así de la nada. Me faltaban como 3 kilómetros para llegar. Le avisé a mi esposa, luego me bajé del carro y lo empujé un buen tramo. Yo creo que como unas 5 cuadras de ahí. Luego de eso me cansé, así que orillé el carro. Crucé la calle y me acerqué a una de las casas de esa cuadra. La puerta estaba abierta. Golpeé un poco el portón y salió una viejita. Le dije que mi carro se me había quedado y le pedí que, por favor, me regalara un vaso de agua. Ella me dejó pasar. Dentro de su casa, lo primero que vi fue un altar a la Santa Muerte. Me sorprendí un poco porque era un altar gigantesco. Nunca había visto una cosa como esa, así que le pregunté para qué era. La señora me respondió que ella practicaba la santería y antes de irme me dijo que cualquier cosa que llegara a necesitar podía acudir con ella. Le agradecí y salí para seguir empujando el carro. Pasaron algunos meses. En una ocasión que estaba con mi amante en una casita que yo estaba rentando para poder vernos, salí al patio a cambiar la manguera del tanque de gas porque olía mucho, tenía una pequeña fuga. Entonces, cuando lo estoy haciendo, se me cae la pinza. Me agaché para agarrarla y fue cuando vi debajo del lavadero una cajita de color rojo. La tomé para ver qué tenía dentro. Había un frasco de vidrio que estaba lleno de un líquido color entre amarillento y café. En el fondo tenía tierra o masa y flotando en el líquido había cabello. Fue ahí que empecé a sospechar que me estaban haciendo brujería. Terminé de hacerlo del gas, me metí a la casa y le dije que tenía que irme, que había dejado algo pendiente en el trabajo. No le comenté nada sobre lo que había encontrado. Al día siguiente fui a la casa de la señora, la santera. Le describí lo que me había encontrado y me dijo que en efecto, eso se trataba de un amarre. Le pregunté si podía ayudarme y me respondió que sí. Pero para saber qué tan fuerte era el amarre y cuál era la gravedad del asunto, yo debía llevarle el frasco para que ella lo examinara. Entonces, a la siguiente vez que nos vimos, me las arreglé para esconder las llaves sin que ella se diera cuenta. Fingí que se habían perdido y llamamos al dueño de la casa que vivía a 2 cuadras para que, de favor, nos diera otra copia de la llave. Al día siguiente, regresé y entré a la casa. Fui al patio, saqué el frasco de la caja y me fui de ahí directo a la casa de la santera. La doña se fue a un cuarto y ahí estuvo un buen rato. Cuando salió, me explicó un montón de cosas que, en verdad, no entendí ni la mitad, pero, a resumidas cuentas, el trabajo que me habían hecho era fuerte, pero no tanto como para no poder deshacerlo. La señora me dio algunas instrucciones para romper el amarre. No fue sencillo, me tomó 1 semana y media completarlas. Todas las noches me tuve que poner a rezar con veladoras de la Virgen. Lo último era ir a que la santera me hiciera una limpia. Ya cuando iba a terminar, me dijo que ya se podía romper la conexión, pero que iba a ser doloroso. La señora puso sus manos en la parte alta de mi espalda, en el mismo lugar donde mi amante lo había hecho.
Entonces me empezó a dar mucho asco. Perdí las fuerzas, caí al piso y vomité. La señora me ayudó a sentarme y me dio un té que sabía horroroso, pero me hizo sentir mejor. Luego me enseñó un pelo como de medio metro. Me dijo que ese pelo me lo había puesto mi amante para poder trabajarme y que había estado creciendo dentro de mi cuerpo. Yo le pregunté cómo sabría si había funcionado o no. Me dijo que intentara recordar el rostro de mi amante y no pude. Eso significaba que había funcionado. El problema es que la que había sido mi amante fue a la casa el día de mi aniversario con mi esposa. Ella fue quien abrió la puerta. A partir de ahí me pidió el divorcio. Puso a mis hijos en mi contra. Fue un desastre que no pude detener. Yo, la verdad, en ese momento, ni siquiera intenté contarle lo del amarre. No tenía caso. Ya le conté después, como 1 año o 2, cuando nos vimos por la graduación de la universidad de mi hijo mayor. Es feo enterarse que te están haciendo brujería, pero como dijo mi ex esposa, yo me lo busqué. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.